Hola a todos. Bueno, mi nombre es Nicolás Silva, soy docente de la carrera y en el día de hoy vamos a estar haciendo el teórico sobre paneles celulares e identificación de anticuerpos. Este teórico les va a servir como una guía y como una base para poder ir a estudiar después en la bibliografía recomendada del curso. Recuerden que este teórico no sustituye la bibliografía del curso y obviamente quedó disponible tanto en los espacios de EVA como en el hospital a las órdenes para cualquier duda o consulta que pueda surgir con respecto a esto, ¿sí? Así que voy a detener la cámara para que no se me tranque y vamos a comenzar con la presentación. La idea de hoy es conversar un poquito, como les decía, sobre paneles celulares e identificación de anticuerpos. Vamos a hablar un poco sobre qué son los paneles celulares, para qué se usan, qué características tienen, y después conversar un poco sobre el sistema de identificación de anticuerpos. Un panel celular lo vamos a definir, o por lo menos lo definimos de la siguiente manera. Son aquellas suspensiones de glóbulos rojos que tienen glóbulos rojos de donantes con fenotipos conocidos. Se utilizan como reactivos para enfrentarlos a un suero o un plasma problema y detectar los anticuerpos que se encuentran en ese suero o en ese plasma y están dirigidos contra antígenos eritrocitarios. Como nosotros sabemos, tenemos anticuerpos del sistema ABO y tenemos anticuerpos de otros sistemas de grupo sanguíneo, y estos paneles nos van a servir tanto para detectar anticuerpos del sistema ABO o otros anticuerpos que solemos denominar anticuerpos irregulares, dependiendo cuáles usemos, los que anticuerpos que vamos a detectar. Entonces, como algo genérico, vamos a tener glóbulos rojos de donantes conocidos, con fenotipo conocido, y anticuerpos de un donante o de un plasma de un paciente con de especificidad desconocida. Entonces, para conseguir la reacción antígeno-anticuerpo, en estos casos, mi reactivo van a ser los glóbulos rojos, los paneles celulares, y mis muestras van a ser sueros o plasmas. Vamos a hablar un poquito de estos 5 paneles o pools de células o suspensiones de glóbulos rojos que tenemos. Vamos a hablar de las del AB0, de los pools de células de grupo O y después de los paneles de detección y de identificación de anticuerpos irregulares. Las suspensiones celulares de grupo A1, A2, B o 0 son pools de células de donantes de grupo A, B o 0 que se utilizan en la fase reversa de la fenotipificación del sistema BO. Como ya vieron en hemoterapia 2, buscamos anticuerpos anti-A y anti-B utilizando estos pools. Usamos la fase reversa del sistema BO como confirmación de la fase directa de la fenotipificación del sistema BO, en donde buscamos los antígenos de mi muestra problema, ¿sí? A su vez, estas suspensiones se utilizan en el diagnóstico de enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido, en la incompatibilidad feto-materna por el sistema BO, posterior a un test de Kunz directo positivo y realizada una elusión, se puede enfrentar ese eluido a a pools de células ABO con la finalidad de confirmar la especificidad del anticuerpo involucrado en esa incompatibilidad y si está dirigido contra algún antígeno del sistema BO. Estos pools, estas suspensiones pueden ser tanto comerciales como fabricadas en el laboratorio de manera in-house. Nosotros comúnmente las fabricamos en el laboratorio, lo suelen hacer ustedes. Y es importante que cuando la fabriquemos, bueno, utilicemos células de donantes con serología negativa, con un diagnóstico de grupo sanguíneo claro, y en el rótulo de esas suspensiones se coloque el contenido de la suspensión, o sea, que glóbulos rojos se encuentran allí, la fecha de realizado, el medio de suspensión, la concentración y preferentemente debe quedar un registro
en una planilla donde se especifique qué donantes se utilizaron para realizar esas suspensiones de pools A, B y 0. Por otro lado, tenemos el pool de glóbulos rojos O con la finalidad de detectar anticuerpos irregulares distintos al sistema BO. Estos pools tienen la característica de poseer 3 muestras de donantes del grupo O. Preferentemente se utiliza que una de esas 3 muestras sea de un donante del grupo RHB negativo. Esto se hace para que se encuentre representado de manera homocigota los antígenos C chica y E chica del sistema RH por un tema de frecuencia de fenotipo. Y una desventaja que tienen a la hora de detectar anticuerpos, de utilizarse con la finalidad de la detección de anticuerpos irregulares, es que desconocemos el fenotipo el fenotipo distinto al AB0 de estas células de grupo O que utilizamos. Por lo tanto, frente a un resultado positivo con un plasma problema frente a este pool de O, podemos decir que existe la presencia de un anticuerpo distinto del ABO, pero no podemos decir ni aproximarnos a decir cuál es la especificidad de ese anticuerpo. Estos pools se encuentran en desuso por la llegada de los pools y paneles de células de grupo O comerciales, las cuales sí tienen el fenotipo de los donantes. Con respecto a lo que les decía, tenemos el pool de O comercial, cuya utilidad también es la detección de anticuerpos irregulares. Y estos pools presentan una mezcla de células de 2 donantes de grupo O con fenotipo sí conocido. Se realiza una prueba enfrentando el pool al plasma o suero problema del donante, y frente a un resultado positivo podemos decir que existe la presencia de un anticuerpo irregular que está dirigido contra uno de los antígenos presentes en una de esas 2 células. No podemos decir cuál es el anticuerpo, la especificidad del anticuerpo, pero sí sabemos cuáles son los antígenos expresados en esas células, por lo tanto podemos tener una aproximación. Estos pools de células O están recomendados utilizarlos en detección de anticuerpos irregulares en donantes, no en pacientes. Pasando a los pacientes, y que también pueden usarse en donantes, pero según los pacientes, tenemos la detección de anticuerpos, los paneles de detección de anticuerpos irregulares. Estos paneles están compuestos con 2, 3 o 4 células de donantes de grupo O separadas en diferentes viales. Acá ya no se forman pools con esas células, sino que están cada una en un vial distinto, ¿sí? Se realizan, depende del panel celular con el que contemos, la cantidad de pruebas necesarias. Si tenemos un panel de 3 células, vamos a hacer 3 pruebas distintas, cada una con una de las células del panel, ¿sí? Se utiliza para la detección de anticuerpos irregulares y lo pueden encontrar con otros nombres como también investigación de anticuerpos irregulares, rastreo de anticuerpos irregulares o screening de anticuerpos irregulares, ¿sí? ¿Qué características tienen estas células que están separadas en diferentes viales? Bueno, son de grupo O para el sistema B0, tienen un fenotipo conocido para otros sistemas de grupos sanguíneos, preferentemente los que presentan mayor significancia clínica. Y se dice que, bueno, que por lo menos en esas 3 células debe estar garantizado la presencia de 18 antígenos, que son los que les muestro acá abajo, que son los que representan los antígenos con mayor significancia clínica. Por lo tanto, de esta manera, si en el plasma de mi paciente o donante si el plasma presenta un anticuerpo dirigido contra alguno de estos antígenos, el panel de detección me lo va a mostrar. A su vez, una de esas 3 células que están en el panel debe ser de fenotipo RH R1-R1 y otra de R2-R2, y de esa manera asegurarnos la homocigosis para los antígenos
del sistema RH con mayor significancia clínica. Son paneles utilizados de rutina en el laboratorio de inmunohematología para las rutinas tanto de donantes como de pacientes en el rastreo de anticuerpos irregulares. Un aspecto importante de estos paneles es que no deben realizarse pools con estos paneles y hacer una sola prueba, sino que se debe hacer una prueba con cada una de las células del panel, ¿sí? Por lo tanto, si tengo un panel de detección de 4 células, tendré que hacer 4 pruebas. Acá les traigo algunos ejemplos de paneles de detección de anticuerpos irregulares comerciales, donde se ve, por ejemplo, un panel de 2 células, un panel de 3 células, panel de 4 células, ¿sí? Cada fabricante me va a indicar en qué plataforma se puede utilizar ese panel y, como siempre les decimos, y ustedes ya saben, se deben respetar las especificidades del fabricante y las indicaciones que éste diga, ¿sí? Una característica importante que la mencionamos, pero bueno, vale remarcarla, es que estos paneles, estos glóbulos rojos de donantes son de grupo O para evitar la interferencia de los anticuerpos del sistema BO y de esa manera detectar únicamente anticuerpos que no sean dirigidos contra antígenos del sistema ABC. Acá les muestro cómo se vería en una tarjeta de gel el resultado con un panel de 3 células. Se rotula 1, 2, 3. En este espacio se pone el nombre del donante o del paciente. Y bueno, y abajo se puede realizar una interpretación de los resultados. Cada panel de 3 células en este caso viene con una cartilla que ahora más adelante vamos a ver qué características tiene, donde se ve el fenotipo de los donantes. Con respecto al panel de detección de anticuerpos irregulares, las características generales de los donantes seleccionados para estos paneles van a ser las mismas que para el de detección de anticuerpos. La única diferencia es que este panel se va a utilizar para la identificación. O sea, acá ya sabemos que hay un anticuerpo irregular y queremos saber contra qué antígeno eritrocitario está dirigido. Por lo tanto, vamos a utilizar un panel de identificación. Estos paneles contienen de 8 a más células de donantes de grupo O, también separadas en diferentes viales. Solemos usar de rutina paneles celulares con 11 células para la identificación de anticuerpos irregulares, pero bueno, hay de 8, de 9, de 11, de 15, de 18, diferentes presentaciones según el fabricante, ¿sí? Estas también tienen un fenotipo conocido. Y una de las características que tienen los paneles de identificación es que al menos una de las células, al menos 2 células van a expresar determinado antígeno y al menos 2 van a no expresar ese antígeno, y de esa manera me va a facilitar mucho la identificación para el descarte y no descarte de diferentes especificidades que vamos a ver a continuación. ¿Qué células se utilizan para la creación y el desarrollo de estos paneles? Bueno, depende de la combinación fenotípica que tengan. Esto está muy estudiado por los fabricantes de estos paneles, y las combinaciones utilizadas me van a permitir a mí que depende, según la especificidad contra la que está dirigido el anticuerpo que yo quiero identificar, se van a dar una serie de combinaciones de resultados que me va a ser más factible arribar a una correcta identificación. Acá les traje algunos ejemplos de diferentes paneles de identificación. Tenemos paneles de 11, paneles de 15 células para diferentes plataformas, para tarjeta gel, para tubo. Diferentes fabricantes. Este panel, por ejemplo, lo tenemos de 20 células. Estos paneles de muchas células se utilizan cuando un panel de 11 células no es suficiente para determinar la especificidad de uno o varios anticuerpos. Entonces, bueno, se utilizan más células para poder descartar determinadas especificidades. Esto es como se verían los resultados en una tarjeta de gel. Y pueden ver que, bueno, por ejemplo, la célula 1 tiene un resultado de 4 cruces, las células 3 y 4 capaz que resultados de 2 y 3 cruces. Hay células con resultados negativos. Ahora vamos a ver cómo se interpretan esos resultados.
El panel de 11 células también va a venir acompañado de una cartilla que contiene la información de los donantes de esos paneles que el fabricante me presenta. ¿Tá? Estas cartillas son iguales para el panel de 3 células que para el panel de 11, lo único que incluyen más cantidad de células. ¿Tá? Y esta información lo que incluye acá, vamos a ir desgranando un poquito qué información me da el panel. ¿Sí? En las filas vamos a tener una fila para cada uno de los donantes que se encuentra dentro de cada uno de los viales. ¿Tá? Ustedes se fijan que hay un número de identificación que es característico de cada donante. Esto es importante porque yo puedo también comparar entre diferentes lotes de mi fabricante qué donantes me está mostrando el fabricante y qué donante está utilizando para realizar este panel. Por otro lado, les va a poner el genotipo del donante para el sistema RH y a su vez les va a mostrar el fenotipo, ¿tá? En este caso genotipo también, de los antígenos más importantes del sistema RH. Si se fijan, van a tener células R1, R1, R2, R2, R chica, R chica, y de esa manera asegurarnos la homocigosis para los diferentes donantes, para los diferentes antígenos del sistema RH. Si seguimos avanzando, en las columnas vamos a tener representados los antígenos de mayor significancia clínica para los sistemas de mayor significancia clínica. ¿Tá? Y acá se encuentran los 18 antígenos que yo les decía que sí o sí deben estar representados en el panel. Entonces tenemos los antígenos del sistema RH, el D, el C mayor, el C grande, perdón, el E grande, C chica, E chica, CW, antígenos del sistema KEL, Chelano, KPA, KPB, JSA, JSB, antígenos del sistema DAFI, DAFI A, DAFI B, sistema KIR, sistema Lewis, sistema P, sistema MNS, Luteran y XG. Y van a ver que en cada columna va a decir más o un 0, y eso me va a mostrar si cada uno de los donantes expresa en su glóbulo rojo ese antígeno o no. Entonces, a modo de ejemplo, podemos ver que el donante número 1 es D positivo, C grande positivo, E grande negativo, C chica negativo, E chica positivo, CW positivo. Y así con todos los antígenos que se encuentran estudiados en este panel. ¿Tá? Aquí también podemos ver si los donantes son homocigotos o heterocigotos, tanto para el RH como para el resto de los sistemas. Por ejemplo, sabemos que el donante número 3, la célula número 3, va a ser homocigota para el sistema DAFI, expresando únicamente el antígeno DAFIA. Bien. A su vez, el panel va a tener información de su lote, de su vencimiento, información de fabricación. Va a tener unas columnas bien a la derecha, donde a mí me va a permitir el registro de los resultados obtenidos, ya sea en un medio de LISCUMS, en un medio enzimático o en un medio salino a 4 grados. En la fila de abajo del todo tenemos un espacio para información del paciente que estamos estudiando, paciente donante que estamos estudiando, al cual le podemos hacer el fenotipo y registrarlo acá. Y a su vez, en la última columna, vamos a registrar el resultado del autocontrol. Un autocontrol es también la realización de un test de Coombs indirecto, porque todo esto se estudia mediante la técnica de test de Coombs indirecto. Pero en vez de enfrentar las células del panel al plasma o suero de mi paciente, voy a enfrentar sus propias células al plasma o suero del paciente. En ese sentido, ese autocontrol me va a dar información importantísima con respecto al anticuerpo involucrado y bueno, y este es un espacio donde yo puedo registrar el fenotipo de ese paciente. Luego acá abajo tenemos información para completar sobre el paciente que estoy estudiando, el nombre, el grupo AB0, grupo sanguíneo, si ya está determinado, la interpretación de los resultados del panel y bueno, y la fecha en que se realizó. Recuerden que todos los estudios que nosotros realizamos deben estar firmados, por lo tanto acá yo también sugiero siempre colocar la firma y el nombre del técnico que realiza este estudio.
Esto, bueno, es una cartilla un poco más clara donde les ponía toda esta información que les decía. A su vez, vamos a tener una columna al final del panel donde vamos a tener información adicional sobre ese donante que nos pueda llegar a interesar, como por ejemplo fenotipo de antígenos de sistemas poco estudiados, pero que nos interesa que por lo menos haya alguna célula estudiada. Dicho eso, vamos a pasar a hablar un poco sobre cómo procedemos frente a un estudio de anticuerpos irregulares positivo, el cual queremos determinar la especificidad de ese anticuerpo irregular. Por lo tanto, el procedimiento sería, realizamos de rutina el screening o la detección de anticuerpos irregulares frente a un resultado positivo, ya sea de una célula, de dos o de las tres células del panel de screening. Vamos a pasar a un panel de identificación, donde vamos a realizar lo mismo, la misma técnica, pero en vez de enfrentándolo a 3 células, a 11 células. Ahí vamos a tener un patrón de resultados donde vamos a aplicar determinados procedimientos, determinadas reglas para poder arribar con certeza a la especificidad del anticuerpo que se encuentra involucrado y que está presente en ese paciente o en ese donante. ¿Sí? Entonces, el primer paso que vamos a realizar va a ser el paso de exclusión. Acá yo les puse un ejemplo donde obtuvimos este patrón de resultados, donde tuvimos un resultado de 3 cruces con la célula 1, un resultado de 3 cruces con la célula 2, un resultado de 4 cruces con la célula de 3 cruces con la célula 4 y el resto de las células obtuvimos un resultado negativo. También hicimos un estudio de un autocontrol que el autocontrol nos dio negativo. De esto ya podemos sacar mucha información, por ejemplo, que el autocontrol se haya obtenido un resultado negativo, me está hablando de la presencia de un anticuerpo que está dirigido contra antígenos que el paciente carece, y eso ustedes ya lo saben, tiene un nombre y se llaman aloanticuerpos. Entonces, si tenemos un resultado de un autocontrol negativo, estamos muy posiblemente frente a la presencia de un aloanticuerpo y no frente a un autoanticuerpo. ¿Sí? Por otro lado, tenemos intensidades de reacción homogéneas. Las 3 células que reaccionaron tuvieron resultado de 3 cruces y eso es un indicador de la presencia de un anticuerpo y no de una mezcla de anticuerpos. Esto no es 100% seguro, puedo tener más de un anticuerpo en este caso, pero bueno, que el resultado haya tenido patrones de reacción homogéneos me indica que posiblemente estemos frente a una especificidad y no varias especificidades, ¿sí? El primer paso, que es el paso de la exclusión, lo que vamos a hacer es, ahí lo que les decía del autocontrol, lo primero que vamos a hacer es identificar aquellas células en las que yo obtuve un resultado negativo, por ejemplo en la célula 3, y observar qué antígenos sí están expresados en esas células con resultado negativo. En este caso tenemos, por ejemplo, el antígeno D está presente en esa célula, el antígeno E grande, el antígeno C chica y así sucesivamente con todos los antígenos. De esa manera, nosotros podemos concluir que si con este glóbulo rojo de este donante, con esta célula, mi plasma o suero problema no tuvo reacción, es porque el anticuerpo que está involucrado en ese plasma no se encuentra dirigido contra uno de los antígenos que están presentes en esa célula. ¿Se entiende? Repito, si yo obtuve con la célula 3, en este caso, un resultado negativo, puedo decir que los antígenos que están presentes en esa célula no son los involucrados y no me generaron una reacción antígeno-anticuerpo con el anticuerpo problema que sí yo sé que está presente en el plasma del paciente. Por lo tanto, de esa manera yo puedo empezar a ver qué antígenos están presentes y descartar esas especificidades. ¿Bien? Por lo tanto, por ejemplo, la especificidad anti-D la puedo descartar. La especificidad anti-E grande la puedo descartar.
Y así sucesivamente voy a descartar todas las especificidades que están presentes en esas células. Acá hay que tener una salvedad y un detalle a considerar, y es lo que nosotros denominamos efecto de dosis, ¿tá? Que ustedes ya saben que el efecto de dosis es una característica que presentan algunos sistemas de grupo sanguíneo, y lo que nos dice el efecto de dosis es que aquellos individuos que son heterocigotos para el par antitético de determinado sistema van a presentar una carga antigénica menor o pueden presentar una carga antigénica menor en el glóbulo rojo en comparación a aquellos que son homocigotos para ese par antitético. Entonces, poniendo un ejemplo, nosotros sabemos que el sistema DAFI presenta efecto de dosis, por lo tanto, vamos a poder descartar únicamente el antígeno involucrado en la célula que me dio negativo si se encuentra en homocigosis. ¿Por qué? Porque si se encuentra en heterocigosis, puede haber una menor expresión del antígeno en ese glóbulo rojo que me esté provocando un resultado falso negativo al no haber una expresión adecuada del antígeno, o por lo menos no haber una expresión suficiente del antígeno en ese glóbulo rojo, ¿sí? Y eso es lo que les muestro con la siguiente célula. Célula 5 obtuve un resultado negativo y utilizando el método de exclusión puedo empezar a descartar las especificidades que se encuentran presentes en ese donante, en el donante 5. Pero, por ejemplo, tenemos el antígeno E, que el antígeno E está presente en el glóbulo rojo número 5, en el donante número 5, pero se encuentra en heterocigosis, ¿sí? Si se ven es R2, o sea, R chica 2, R chica solo, y también lo pueden ver en el fenotipo. El donante es E grande positivo, E chica positivo. Por lo tanto, ese donante para el antígeno E se encuentra en heterocigosis y no significa que siempre sea así, pero existe la posibilidad de que tenga una carga antigénica menor. Por lo tanto, este resultado podría estar siendo un falso negativo. Entonces, esto nosotros en la cartilla lo debemos marcar, pero diferenciándolo de aquellas especificidades que ya descartamos de manera segura. ¿Bien? Lo mismo pasa con el sistema DAFIA. ¿Tá? En este caso, la célula 5 se encuentra en heterocigosis. Por lo tanto, si bien el antígeno DAFI-A está presente en una célula que obtuvo un resultado negativo, no lo puedo descartar del todo porque no sé si ese resultado negativo se debe a un efecto de dosis. ¿Bien? Y eso lo voy a hacer con todas las células negativas. ¿Bien? Todas las células negativas. Y me voy a quedar con algunas especificidades que van a seguir siendo las probables contra las que está dirigido mi anticuerpo. Una vez hecho eso, yo me voy a quedar con una serie de especificidades posibles y voy a pasar a lo que llamamos la inclusión. En la inclusión lo que vamos a ver es el patrón de reacción de las células que presentan ese antígeno en comparación con el patrón de reacción con el que obtuve acá con las 11 células. Bien, entonces, por ejemplo, de la parte de la exclusión no pudimos descartar la especificidad anti-C grande. Entonces vamos a ver, bueno, el C grande, ¿en qué célula se encuentra presente? ¿Tá? Y acá vemos que el C grande se encuentra en la célula 1, en la célula 2 y en la célula 4. Y si se fijan, nuestro patrón de reacción coincide con eso, con la célula 1, con la célula 2 y con la célula 4. ¿tá? Entonces, de esta manera, con este paso de inclusión, podemos aproximarnos más a la especificidad contra la que está dirigido ese anticuerpo y empezar a pensar la probabilidad que hay de que sea uno y que no sea otro. Por otro lado, tenemos el test exacto de Fisher, que, bueno, el test exacto de Fisher es un test probabilístico, que a mí lo que me va a decir es que estos resultados que obtuve y esto que yo les mostraba de que, bueno,
Las 3 células que son de C grande positivo son las 3 que me reaccionaron. ¿Cómo sé yo que esto es porque mi anticuerpo es un anti-C y no fue porque es producto del azar o quizás está dirigido contra otro antígeno que justo está expresado en esas 3 células y no en otras? Bueno, el test exacto de Fisher lo que me pide a mí es que yo obtenga 3 células, que yo necesito obtener 3 células con resultado positivo en el test de Cummings indirecto y que tengan presente el antígeno, y 3 células con resultado negativo en el test de Cummings indirecto y que el antígeno contra el que yo sospecho que está dirigido mi anticuerpo no esté presente. Bien, de esta manera yo puedo asegurar con cierto nivel de confianza de que mis resultados sí son porque el anticuerpo es un anti-C y no porque de manera azarosa me dieron de esta manera. Bien, nos puede pasar en algunas situaciones que no tengamos 3 células con resultado positivo, sino quizás solamente tenemos 2. Bueno, en ese caso nos podemos apoyar en el panel de detección de anticuerpos irregulares, donde como tenemos hecho el fenotipo, podemos tomar una célula de ahí, ver cuál fue la célula que dio positiva y si el antígeno está presente o no en esa célula que obtuvo un resultado positivo. Y por último, y no menos importante, como nosotros dijimos que teníamos un autocontrol negativo, por lo tanto, este anticuerpo está dirigido, es un haloanticuerpo, está dirigido contra un antígeno que, que este paciente, carece, debemos confirmar que este paciente carece del antígeno contra el que está dirigido. Bien, entonces, en este caso nosotros estamos sospechando de que mi anticuerpo es un anti-C grande. Yo esto lo voy a confirmar haciendo el fenotipo en los glóbulos rojos de mi paciente y confirmando que tiene un fenotipo C grande negativo. Bien, y acá les muestro una de las formas de hacer el fenotipo, que es en la plataforma Engel, donde se ve que el antígeno C grande, este paciente es antígeno C negativo. De esta manera, y una vez cumplido estos 4 pasos, es que nosotros podemos decir con seguridad que el anticuerpo involucrado en este paciente es un anti-C grande. Bien, esos son los pasos que tenemos que seguir para la identificación de anticuerpos. Y bueno, les traigo acá como algunos aspectos a tener en cuenta también importantes, que son lo que mencionábamos hoy, ver el patrón de reacción de las 11 células, ver si estamos frente a un patrón homogéneo o no. Recuerden que un patrón homogéneo a mí me habla de una especificidad sola. No siempre es así, esto no es 100% seguro, pero bueno, es orientativo. Y diferentes intensidades de reacción me pueden hablar o bien de más de una especificidad de anticuerpos, o sea, una combinación de anticuerpos, o me pueden estar hablando de anticuerpos dirigidos contra antígenos que presentan efecto de dosis y que, bueno, en aquellas células donde el antígeno se encuentra en homocigoto, presenta una reacción mayor que en aquellas que se encuentran en heterocigosis. Bien, importante la realización en conjunto con el panel de identificación del autocontrol, ¿tá? Y de esa manera poder discernir si estamos frente a un haloanticuerpo o un autoanticuerpo, respetar el paso a paso que fuimos mencionando de la identificación, estar atentos y bien precavidos al efecto de dosis. La presencia de células homocigotas a mí me asegura en el estudio de estas especificidades y tener en cuenta de la posibilidad de resultados falsos negativos cuando estoy utilizando células que están en heterocigosis. Bien, esto que hablábamos de saber interpretar las reacciones, también es importante poder considerar cuál es el medio de reacción que estoy utilizando, cuál es la temperatura de reacción que estoy utilizando y de esta manera poder discernir qué tipo de anticuerpo, qué especificidad tiene ese anticuerpo. Ustedes saben que los diferentes sistemas producen diferentes tipos de anticuerpos, diferentes clases, diferentes tipos y que reaccionan a diferentes temperaturas. Entonces, los patrones de reacción en diferentes medios o en diferentes temperaturas también son orientativos para determinar la especificidad de un anticuerpo. ¿Tá? Acá es importante que vayan a repasar los contenidos de Hemoterapia 2 y repasen qué tipos de anticuerpos, o sea, cuáles son las características de los anticuerpos para cada sistema de grupo sanguíneo que tiene significancia clínica, que son los que estudiamos de rutina. ¿Sí?
Importantísimo también valorar la significancia clínica del anticuerpo identificado. A veces identificamos un anticuerpo con relativa significancia clínica y bueno, poder ponderar qué tanto voy a considerar ese anticuerpo o no a la hora de la terapia de ese paciente. Sumamente importante dejar un registro de todos estos estudios. Estos estudios, mi sugerencia es que se vayan registrando a medida que se van realizando y al finalizar todo el estudio uno debería poder hacer un informe de cómo estudió ese paciente, en qué condiciones tomó la muestra, en qué condiciones lo estudió, con qué paneles lo estudió, qué resultados obtuvo y cuál fue la interpretación de esos resultados. Ese informe es un material y un apoyo importantísimo para el trabajo y el tratamiento de esos pacientes y para tomar decisiones médicas a futuro, ¿sí? Y bueno, importante y no menor es siempre estar preparado para esas situaciones en que se escapan de lo esperado, ¿no? Si bien nosotros sabemos que, bueno, qué características presentan los anticuerpos de cada sistema y cómo deberían reaccionar en determinados medios o a determinadas temperaturas, recuerden que no todo es blanco ni negro, siempre existen los grises, siempre tenemos situaciones que se escapan de los libros y que, bueno, que hay que estar preparado. Eso no significa que todas las situaciones sean cosas raras, no significa que siempre tengo que pensar en que algo extraño está pasando. Debo ser meticuloso, debo seguir los procedimientos correspondientes y si en esos casos no arribo a un resultado coherente, bueno, sí empezar a pensar en situaciones que están por fuera de lo esperado y que, bueno, siempre es conveniente ir a consultar la literatura, ver si hay algún reporte de casos de situaciones similares y poder respaldarse en la evidencia científica con la que contemos. Bien. Bueno, esto fue el teórico hasta acá de paneles celulares y de identificación de anticuerpos. Espero que haya sido lo más claro posible. Quedo a las órdenes por cualquier consulta o duda que puedan tener. A estudiar, mucha suerte y muchas gracias por su tiempo.